Vamos a arrancar de inmediato con una entrevista. Nos acompaña ya aquí en el estudio la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. Está también ya con nosotros nuestra compañera Joana Cañizares y tengo que saludar de inmediato con ustedes. Mi querida Joana, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces? Buenos días. Oiga, miércoles 24 de enero. El cielo completamente celeste en la ciudad de Quito y en buena parte del callejón interandino, y esto nos pone a sufrir en materia eléctrica. Así es, bienvenidos todos quienes a esta hora recién encienden sus televisores. Recuerden que esta franja informativa comienza a las 3 de la mañana, así que cuidado, se me atrasa. Como ya lo mencionaba Daniel, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, está con nosotros y queremos arrancar preguntándole sobre esta reforma al Código de Trabajo, porque hay mucha preocupación desde ciertos sectores sobre el trabajo por horas. Hay una gran oposición. Todavía acá en el Ecuador no podemos analizar esta idea de trabajar solo por horas. ¿Qué va a pasar con mi afiliación al IES? Entonces no me dan los décimos y pierdo estos derechos por los que se han trabajado durante muchos años, es lo que dicen. Señora ministra, bienvenida. Gracias por estar acá. No, muchas gracias a ustedes por esta magnífica oportunidad de poderme expresar a través de este medio de información con la ciudadanía y también poder absolver las inquietudes que ustedes como periodistas de manera legítima la tienen. En el tema del trabajo por horas, que está planteado en el segundo bloque de preguntas por parte del señor presidente, yo debo empezar señalando lo siguiente. En el anexo de preguntas, y así lo ha manifestado el señor presidente y también consta en el programa de gobierno de él en el área social y laboral, se respetarán siempre los derechos laborales, contenidos en el artículo 326 de la Constitución de la República. La Constitución actualmente, en efecto, plantea el no trabajo por horas, porque el concepto del trabajo por horas, según se encuentra diseñado en esa disposición constitucional, es de que el trabajo por horas trae precarización. Cuando uno habla de precarización laboral, identifica que no contiene esa relación laboral las obligaciones del empleador y los derechos del trabajador, que se constriñen en lo siguiente: un contrato formal de trabajo, la afiliación al Seguro Social y todos los derechos a los que debe el trabajador tener acceso, que están contenidos en el artículo 42. Entre esos lo que usted acaba de señalar, los décimos, la afiliación al Seguro Social. Sin embargo, nosotros estamos planteando que el trabajo por horas, para que no sea precarizado, debe contener trabajo debidamente legalizado, formal, ante el Ministerio de Trabajo, registrado, afiliación al Seguro Social, evidentemente, y también que sus condiciones laborales sean óptimas, recibiendo todos los derechos que por trabajador, por su condición, él tiene acceso. Pero ¿cómo sería, perdón Dani, cómo sería el tema de la afiliación al Seguro Social si una persona es contratada para trabajar solo 2 horas en el día, por ejemplo? Nosotros ahí tenemos que tener una conversación muy amplia con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque ellos tienen una legislación muy rígida en ese aspecto. Sin embargo, en el momento en que la Corte Constitucional dé paso a esta enmienda constitucional, tenemos que trabajar de la mano con el Legislativo y con el Seguro Social. Y aquí yo debo ser enfática. ¿Por qué? Porque el Seguro Social tiene la capacidad, a través de una resolución administrativa, poder ellos adecuar, en el caso que la pregunta, y aspiramos que así sea, resulte favorable en la consulta, tendrá que adecuar su legislación interna a través de una resolución administrativa a esta enmienda constitucional. Señora ministra, esto usted nos acaba de dar una clave que hacia allá iba mi pregunta. Una vez que haya resultados de la consulta, ustedes tienen la aspiración de que sea aprobada la pregunta, esto pasa a un trámite en la Asamblea. Y ahí hay quienes alertan y dice, ¿y si en ese trámite en la Asamblea va toda una reforma al Código del Trabajo que data de 1938 y hay quienes claman porque tiene que ser actualizado? En poco más de 14 años seremos el primer país que tenga una ley de 100 años. Entonces le pregunto, señora ministra, ¿es la oportunidad para reformar todo el Código del Trabajo, para generar un nuevo cuerpo de leyes en torno a las relaciones entre patronos y trabajadores? Es una pregunta muy interesante porque son dos escenarios diferentes. El uno, el escenario de la consulta popular, que la decisión popular, la voluntad del pueblo tendrá que ser respetada
por el órgano legislativo. Ahí se plantean enmiendas constitucionales y reformas normativas, es decir, ordenamientos jurídicos ordinarios. Incluye el mismo Código de Trabajo en el tema del contrato de trabajo a plazo fijo para desbaratar el contrato a plazo indefinido. Ese es un escenario. El otro escenario que usted plantea es el escenario de que en el Ecuador exista un nuevo ordenamiento jurídico en materia laboral. Debo confesarles algo. Nosotros hemos ido a tocar ya las puertas del legislativo y hemos conversado con la Comisión de lo Laboral y Social, con el presidente Johnny Terán, a quien como ministra le he expresado que él, al igual que todos los miembros de la Comisión de lo Laboral y Social del Legislativo, son parte de la nueva generación de políticos jóvenes de este país. Y eso es muy importante porque tienen voluntad, pero tienen nobleza, y ellos están de acuerdo en reiniciar las comisiones técnicas a partir de próximos días a fin de darle continuidad a las conversaciones que se mantuvieron en esa comisión en el periodo legislativo anterior. Una pequeña repregunta. ¿Les alcanza el tiempo? Sí, sí nos alcanza. ¿Sí les alcanza el año? Sí nos alcanza el tiempo. 18 meses. Sí nos alcanza. Años, 5 meses. Bueno, ayer cumplimos ya dos meses en el cargo. Sí nos alcanza el tiempo, ¿por qué? Porque la vida es muy generosa con el Ecuador en medio de toda esta tragedia. Y en el seno del legislativo, en esta comisión, ya hay un avance muy significativo que lo integran más de 325 hojas de debate que se recibieron en el legislativo anterior, en el periodo anterior, iniciativas, propuestas de todos los sectores. ¿Se reforma el Código del Trabajo en este periodo, entonces? No, nos vamos a ir a un nuevo Código de Trabajo. ¿Nuevo Código del Trabajo en este periodo? Ya. Sí, señor. Señora ministra, ¿qué pasa con las estadísticas? ¿Cómo estamos en el Ecuador con el número de personas que no tienen un empleo pleno? Bueno, nosotros identificamos, y ahí se puede entender la razón por la cual el señor presidente Daniel Noboa Asín envió el primer proyecto urgente en materia económica, donde se identificó justamente el tema de la empleabilidad. Con los datos obtenidos del INEC, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, identificamos 180,000 jóvenes comprendidos en las edades entre 18 a 29 años de edad, listos para trabajar. Y fue allí la razón básica del señor presidente Daniel Noboa para entender que teníamos nosotros que auxiliar a este sector tan importante, pero tan olvidado de los jóvenes, hombres y mujeres de nuestra sociedad. Hoy la ley es una realidad. Estamos trabajando en los actuales momentos en el reglamento para no esperar muchos meses y que el reglamento sea expedido. Aspiramos que en un término no superior a 120 días el reglamento esté listo. Y el ministerio ya hizo el primer corte de los contratos de trabajos inscritos en el ministerio desde el 20 de diciembre del año 2023 hasta los primeros días de la semana anterior. Y hay más de 6,000 contratos de trabajo inscritos justamente en estas edades. Pero claro, para nosotros el análisis tiene que ser aún mayor, porque hay muchos de estos contratos que son contratos renovados. En todo caso, nosotros tenemos identificado el sector de jóvenes como el sector de atención prioritaria, pero tampoco hemos descuidado otros sectores. A eso iba, señora ministra, porque en cobertura siempre me encuentro personas que ya pasan de los 50 años y me dicen, yo tengo suficiente experiencia, tengo conocimiento, pero las empresas ya no apuntan, ya no invierten, ya no apuestan por estas personas que pasan de los 50 y tienen mucha capacidad todavía. Bueno, el día de hoy tenemos la primera reunión entre la Cámara de Comercio, la Cámara de Industria, el Estado a través de 3 ministras, de 3 ministerios, Ministerio de Inclusión Social, Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Trabajo, al igual que las organizaciones de los trabajadores. La famosa comisión tripartita que debe impulsar la empleabilidad desde la óptica de la Organización Internacional del Trabajo. Este ministerio, de la mano con las ministras que he señalado, con los ministerios de Inclusión Social, con el Ministerio de la Mujer, con el sector empresarial y con la dirigencia laboral, el día de hoy vamos a iniciar la aplicación en el Ecuador de la Ley Violeta.
donde damos inicio a la incorporación de las mujeres sin límite de edad al campo productivo. ¿De qué forma? Esta ley violeta tiene incentivos tributarios para las empresas. El Ministerio de Trabajo emitió ya el acuerdo ministerial 013 del año que decurre 2024, donde nosotros entregamos allí el mecanismo de la incorporación durante el plazo de 6 meses y puedan ellos deducir los tributos pertinentes, tal como lo establece la ley ante el sistema de rentas internas. Es decir, nos encontramos con legislaciones que amparan a todos los sectores sociales olvidados del Ecuador. Señora ministra, es imposible dejar de preguntar. La semana anterior, ante la Comisión del Trabajo, usted compareció también colegas de varios medios de comunicación. Principalmente en esa sesión se trató el tema del caso de Diario El Comercio, pero está el caso de Gamavisión, el caso de Canal 1 y del resto de medios incautados que tienen problemas para cumplir sus obligaciones patronales con trabajadores y empleados de estas instituciones. Y que además llevan años esperando el sueldo que les corresponde por derecho. Mire, todas esas reclamaciones el Ministerio las hace suyas. ¿Por qué el Ministerio de Trabajo las hace suyas? Todas las reclamaciones laborales. Porque el Ministerio de Trabajo tiene que cumplir con un principio constitucional y además es un principio normativo dentro del conjunto de normas que integran el Pacto de San José, que se llama el principio de la tutela efectiva. Nosotros damos tutela efectiva en el campo administrativo. Cuando el señor presidente dispuso la atención inmediata del Diario El Comercio, nosotros recibimos a los trabajadores activos y también a los trabajadores pasivos, que en este caso lo integran los jubilados del caso del Diario El Comercio. Ellos, para el día 24 de noviembre del año 2023, no tenían conflicto al interior del Ministerio de Trabajo. No había una organización que los amparara. En otras palabras, no estaban organizados. Hoy, a la fecha, ya están organizados. Tiene vida jurídica ya. Tienen ya un sindicato aprobado por este ministerio y presentado. Ellos presentaron ya el pliego de peticiones. Y déjeme decirle algo. El día de mañana van a tener la primera reunión, ahora sí, en conflicto laboral en el Ministerio de Trabajo. Y tienen que agotar la primera fase, que es la fase de mediación. Y en el caso de Gamavisión, nosotros tenemos que continuar conversando para liberar más de $500,000 que se encuentran retenidos en el sistema de rentas internas y poder seguir pagando valores que están pendientes con trabajadores, pero también con un sector que es de mucha preocupación jubilados. Para esta ministra, para jubilados que no les pagan desde hace 4 años. Yo le tengo una pregunta en ese mismo tema. ¿No le dio la impresión de que su antecesor, el arquitecto Donoso, lo metió debajo de la alfombra estos problemas? Porque los de los medios de comunicación son visibles, pero existen varias empresas cuyos trabajadores reclaman lo mismo. Están Edesa, hay algunas empresas que dicen, miren, el Ministerio de Trabajo nos puso debajo de la alfombra. Mire, le pregunto directamente sobre la gestión de su predecesor. Yo no puedo juzgar la conducta de mi predecesor. Estoy escribiendo un libro sobre mi permanencia como ministra de Estado, porque para mí es una generosidad de la vida y es un honor cumplirla. Y allí contaré lo que he vivido antes de sentarme como ministra de Trabajo. Y ahí van a conocer ustedes de antemano... ¿Presiones? ¿Cómo? ¿Presiones para...? No, presiones de ninguna naturaleza, porque para mí las presiones son comunes. Vivir ya es un acto de presión en el Ecuador. ¿Pero le parece que hubo indolencia en esa administración? Pero ¿qué pasa con estas empresas que van camino a no tener fondos, que ya tienen a sus empleados, que les dé mes tras mes tras mes? ¿No hay un control del Ministerio de Trabajo que vele por los derechos de las personas que están día a día brindando sus servicios? Porque el comercio, por ejemplo, son meses y meses. Gamavisión también vi allí en las redes sociales, son varios meses que no les pagan el sueldo. O sea, y así muchos casos. ¿Qué tipo de control, qué tipo de trabajo se hace desde el ministerio para que esto no ocurra? Yo le puedo decir un dato estadístico. El día de ayer contabilizamos 180 trámites que fueron liberados. Estaban tal como usted lo plantea en un cajón. 180 trámites no es cualquier cosa. Hemos trabajado y seguimos trabajando las horas que sean necesarias para cumplir con el trabajo de este Ministerio de Trabajo. Razón para entender por qué
el Ministerio de Trabajo expidió un acuerdo ministerial, el 012 del 2024, la semana pasada, donde descentralizamos justamente el tema de trámites relacionados a inscripciones de todas las organizaciones laborales del país, al igual que las presentaciones en relación a, sean pliegos de peticiones, de igual manera en relación a los contratos colectivos. Pero a mí, antes de ser ministra de Trabajo, me llamaba mucho la atención no solo el conflicto del Diario del Comercio, conflictos de otra naturaleza. Y me daba cuenta cómo el Estado, independientemente del ministro a cargo de estos temas, en vez de mirar con los ojos, miraba con la espalda. Exacto, eso es lo que sentimos con la anterior administración. Pero, ¿qué pasa, insisto, con Canal 1, por ejemplo? Tenemos compañeros que tienen 1 o 2 años que no recibieron un centavo y siguen esperando. Bueno, le puedo comentar en el tema de Canal 1 porque antes de asumir esta cartera de Estado yo ejercía mis funciones como magistrada en la Corte Provincial de Justicia del Guayas en la sala laboral. Me tocó no solo solventar y decidir un caso, sino muchos casos en el tema de Canal 1. ¿A dónde yo voy con esta respuesta? Que además es una información de orden público y es parte de la historia, que hay muchos casos que están judicializados y allí dependerá de los abogados que tengan a su disposición las acciones pertinentes a cumplir, entre esas las medidas precautelarias, y los abogados saben a qué yo me estoy refiriendo. Es un tema ya de estrategia judicial en esos casos. Cuando existen casos ya judicializados en el sistema de administración de justicia, el ministerio no puede hacer absolutamente nada porque nosotros no tenemos competencia allí. Nosotros tenemos competencia exclusivamente en orden administrativo y legal en los temas que le corresponden al ministerio, que son los conflictos que se tramitan y se sustancian en las instancias pertinentes, básicamente en los tribunales de conciliación y arbitraje. Ministra, ya regresando a lo que es la amplia materia de esta cartera de Estado. Usted nos ha confirmado hace poquito que este año esperan concluir, o en esta gestión, para no ceñirnos al año, en esta gestión esperan concluir con un nuevo Código del Trabajo, que han acordado con la Asamblea la reinstalación de las comisiones técnicas que avanzan en los distintos temas. ¿Usted nos puede topar quizás cuál sería la bandera de este código? ¿Cuál sería la principal reforma que ustedes le van a proponer al país? ¿Cuál es el principal cambio que tendría esta nueva legislación? Sí, las modalidades de trabajo. Definitivamente el Código de Trabajo, en el estudio que le hemos venido realizando, siempre ha tenido reformas. No es que el Código de Trabajo no ha tenido reformas. Ha tenido reformas y reformas sustanciales. Una de las reformas bandera del Código de Trabajo, por ejemplo, es el tema del acoso laboral. Y nosotros somos uno de los pocos y primeros países de América Latina que incorporamos el convenio 190 a la legislación interna. Esto demuestra que el Código sí ha tenido reformas laborales, pero se requieren las modalidades de trabajo que sean incorporadas, lo que se conoce en el mundo laboral a nivel internacional como el tema de la flexibilización laboral. Y yo aquí quiero ser enfática en una situación que creo que sí se torna eficiente, que es la jubilación sin límite de edad para las mujeres que trabajamos en el sector público, que ya existió en el Ecuador, porque existen estudios internacionales que la mujer debe regresar con la experiencia que tiene y sobre todo con la experiencia de madre, pero dice la Organización Mundial de la Salud que se debe considerar también los problemas de salud que naturalmente tenemos que en algún momento de la vida poder enfrentar, pero la sabiduría de la madre debe retornar, dice la Organización Mundial de la Salud, al hogar para que continúe con esa sabiduría transmitiendo conocimiento a las siguientes generaciones. ¿Qué pasa o qué tiene que pasar con la jubilación patronal? Porque esto se creó como un sistema transitorio. Cuando se creó la caja de pensión del IES, la jubilación patronal era una transición para quienes no estaban cubiertos por luego pasó a ser el IES. Pero se volvió permanente y ahora no hay cómo. El trabajador ecuatoriano disfruta de 2 jubilaciones. Se tiene que mantener, se tiene que cambiar, solo una. ¿Qué tiene que pasar? Para mí no es álgido el tema como ministra de Trabajo en relación a la pregunta que usted me formula.
La jubilación patronal tiene ya muchos estudios en el qué hacer. ¿Por qué? Porque es la jurisprudencia la que ha ido reglando y diciendo qué hacer para considerar el límite de edad, la proyección de edad para continuar pagando el tema de la jubilación patronal. Una persona que se jubila a los 65 o 70 años de edad tiene, según la legislación del Código de Trabajo en relación a la jubilación patronal, el patrono tiene que seguirle aportando esa jubilación, en esta jubilación patronal hasta la proyección de vida que supera los 80 años de edad. Frente a eso vino un contraste. ¿Qué contraste? Vino el pago de la jubilación patronal con el famoso documento del pago de la jubilación global. Sin embargo, en el pago de la jubilación global también existen discrepancias en materia de decisiones judiciales que hacen relación a si se le descuenta o no se les descuenta el aporte individual o el fondo de cesantía. Entonces, nos encontramos siempre con temas que en materia ya de judicial, cuando son judicializados los reclamos de la jubilación patronal, no hay una ley que determine cómo hacerlo. Creo que básicamente allí hay varios debates que van relacionados a un pago que se vaya realizando como una especie de un fondo, de una caja. Una cuenta personal. Una cuenta personal, para que al final la persona que se acoja a la jubilación patronal por los 25 años de edad o también a la jubilación patronal proporcional, siempre y cuando exista el requisito, riesgos del trabajo. Exista el requisito sine qua non de que ha sido sujeto de un despido intempestivo y tiene derecho a esta jubilación patronal, acuda justamente a esta caja que la ha ido construyendo desde el primer día en que ingresó a laborar. Ahora, señora ministra, ¿qué pasa con el tiempo en los contratos? Pasar de un contrato indefinido a un contrato a plazo fijo también preocupa. Muchos hablan de una regresión de derechos, o sea, que no va a favorecer a los trabajadores. No hay regresión de derechos, porque nosotros el contrato a tiempo indefinido lo incorporamos reformando el Código de Trabajo y dejamos a un lado el contrato parcial. El concepto, la teoría que se manejó para el contrato a plazo indefinido era generarle o entregarle una garantía de estabilidad per se o ad infinitum a quien, al trabajador. Sin embargo, quienes elaboraron esa reforma laboral, porque a veces también existen populismos en orden laboral, así como hay populismo en materia penal, olvidaron, dejaron, fueron sesgados y le dieron la espalda al mismo Código de Trabajo, olvidándose que el Código de Trabajo, a partir del artículo 172, con todas las causales, determina la forma de concluir la relación laboral por parte del empleador y también por parte del trabajador. Y también yo puedo, como empleador, dar por terminada la relación laboral y también como trabajador puedo dar por terminada la relación laboral en cualquier momento. Pregunto, ¿sirvió el contrato a plazo indefinido para romper la posibilidad de no dar por concluido el trabajo pactado con el empleador? La respuesta es que no. Y en el tema de los despidos, ¿habrá algún cambio en esta nueva propuesta laboral? Y pregunto esto porque en el anterior gobierno de Guillermo Lasso, en la reforma se estableció que poco más el trabajador tenía que indemnizar al empleador. Había un artículo que obviamente generó muchísima preocupación y muchas críticas. Miren, aquí a veces quienes legislan piensan que vienen con la varita mágica a cambiar todo. Y cuando se es legislador hay que estudiar la norma. Y la norma también se rige por normas constitucionales y también se rige en materia laboral por convenios internacionales de la OIT. Y se rige también, ¿sabe por qué? Por principios constitucionales y principios laborales. Y todo aquello lo han dejado a un lado. 7 de la mañana con 27 minutos. Queremos agradecerle, señora ministra, gracias. Sacar a limpio la pregunta que el Ejecutivo ha planteado para la consulta popular podría abrir la posibilidad de que en Ecuador se inicie un proceso para mejorar la contratación. Esa es la posición del gobierno. La ministra además ha dicho que en este periodo se espera generar un nuevo Código del Trabajo con un concepto que no tiene que ser satanizado, ha dicho, que es el de la flexibilización y modernización de la relación laboral. Muchísimas gracias, señora ministra, por habernos acompañado. No, gracias a usted y permítame dirigirme finalmente a todas las personas que nos están viendo a través de este importante medio de comunicación para decirles que en esta guerra en la que nos encontramos,
Lo único que nos queda es ganar o ganar. Gracias. Gracias, señora ministra. Gracias, A ustedes. señora.